Buenas tardes a todos, a todas. Les damos la bienvenida a este ciclo de ideas de la Maestría en Ciencias Sociales con orientación en Educación de la Flaxo. Este es el tercero de 4 encuentros en los que abordamos temas relativos a la producción y difusión de conocimiento en el campo de la educación. A este encuentro lo titulamos Investigación educativa y la producción de tesis en tiempos de aceleración, redefinición de objetos y modos de indagación. Y vamos a plantear entre colegas una conversación acerca de cómo la situación actual que estamos viviendo tensiona nuestros modos de investigar. Queremos hablar sobre las tradiciones en las cuales nos inscribimos como investigadores y las posibilidades también que nos brinda este contexto para renovarlas, para recrearlas. Nos preguntamos, en definitiva, si de alguna manera están cambiando o si cambiarán los modos de investigar, los objetos de investigación, cómo los definimos, los modos en que los aproximamos. Y para esto, para conversar sobre estos temas, hoy nos acompañan 3 investigadores del programa Educación, Conocimiento y Sociedad de la Flaxo, que son docentes también de la maestría, de los talleres de tesis, Daniel Pincas, Sebastián Fuentes y Mariana Nobile. Ellos son investigadores, tanto Mariana como Sebastián son investigadores de CONICET y además son docentes en la Universidad Nacional de La Plata y en la Universidad Nacional de 3 de Febrero, respectivamente. Daniel Pincas es investigador en el programa, dirige el posgrado de Gobierno y Planeamiento Educativo de la Flaxo e integra el equipo de coordinación de la Red de Investigadores en Educación Secundaria, RIES, en la Flaxo, del cual también participa Sebastián Fuentes. Daniel es docente, además de la Universidad Nacional de General Sarmiento. A los 3 les agradezco la participación en este encuentro y comento brevemente cómo será la dinámica de trabajo que vamos a tener. Vamos a plantear este encuentro a través de una serie de rondas de preguntas que nos van a permitir intercambiar una serie de ideas. Vamos a hacer 2 rondas de preguntas, donde van a ir interviniendo Sebastián, Mariana, Daniel, y después vamos a retomar las preguntas que ustedes quieran hacer a través del chat. Así que serán 2 rondas de preguntas y luego abrimos al intercambio entre todos y todas. Para el primer bloque de preguntas vamos a estar discutiendo el tema de los problemas de investigación, cómo definimos nuestros objetos de investigación y también los temas que estructuran nuestras indagaciones. Y nos queremos preguntar si ante la situación de crisis de pensamiento o el desconcierto que nos produce la pandemia, estamos replanteando los andamiajes teóricos que ponemos en juego en nuestros estudios y si estamos replanteando también los temas y los objetos posibles de investigación a abordar. La idea es que podamos discutir entre todos cómo operan los problemas emergentes en el modo en que vamos redefiniendo nuestros proyectos de investigación. Así que, bueno, si les parece, le doy la palabra primero a Daniel para retomar este bloque de preguntas. Bueno, buenas tardes a todos, a todas. Gracias a la maestría y al programa por la invitación y por permitirnos desarrollar esta conversación pública sobre temas que nos interrogan, digamos. Muchas gracias también a los y a las participantes, por lo que anticipo va a ser seguramente una ronda de conversación interesante, estimulada, digamos, por las preguntas y sus intervenciones también. Bueno, para el primer complejo de preguntas, porque en realidad son muchas y complejas las preguntas, voy a formular, como todo investigador, una pregunta a esa misma pregunta, ¿no? Que está asociada a la cuestión del replanteo de los andamiajes teóricos. Mi primer punto en relación con esta cuestión es plantear como una respuesta procedimental, digamos. Diría algo así como: los andamiajes teóricos se replantean al ponerse a prueba empíricamente. Es decir, no entiendo a la pregunta
como una pregunta que plantee cuáles son los viejos, entre comillas, marcos teóricos o andamiajes teóricos a desechar y cuáles serían los nuevos marcos teóricos a adoptar. Porque esta cuestión, digamos, de obsolescencia de marcos teóricos, digamos, me parece que se monta sobre uno de los puntos que también tienen que ver con esta cuestión, que tiene que ver con la concepción del tiempo y de progreso que tenemos y que está, digamos, muy vigente, muy en el candelero en estos tiempos de pandemia. Quiero decir, si bien es cierto que las teorías y los marcos teóricos envejecen, hay un procedimiento en el campo científico para reemplazarlos, digamos, inclusive hay discusiones acerca de esos procedimientos. Entonces, a menos que pensemos que el desconcierto cuestiona esos procedimientos, desconcierto que yo en algún punto pero también poner entre paréntesis, no creo que haya que alejarse de esos procedimientos. Entonces, reformulo la pregunta y sería algo así como, ¿cómo poner a prueba los andamiajes disponibles en situación de pandemia? ¿Y cuáles serían efectivamente los andamiajes disponibles para cada objeto de investigación? Este es un primer punto al que espero poder volver en la continuidad de la conversación, es decir, lo planteo como pregunta y espero poder ensayar algunas respuestas. El segundo punto, en esta primera intervención voy a hacer 3, es que esa cuestión del replanteo esa cuestión procedimental del replanteo de los andamiajes teóricos, es decir, ponerlos a prueba empíricamente, está asociado al campo de investigación local. Digo, esto es obvio, pero creo que tiene sentido afirmarlo. Lo que pensamos, lo que hacemos, lo que hagamos con esos andamiajes teóricos, está asociado al sello que ha tenido y que tiene nuestra manera de investigar nuestra manera de investigar en el campo vernáculo, digamos, en el campo, no hago una expresión nacionalista, digamos, pero digamos, argentino, o de las redes de investigación que nosotros integramos. Quiero decir, esa es una respuesta que debe ser situada y pensada en el marco de cómo hemos venido investigando y qué andamiajes o paradigmas hemos venido poniendo en juego, cómo los hemos de alguna manera explotado, es decir, aprovechado, qué sesgos, qué rasgos tienen y este uso, digamos, y entonces me parece que la respuesta debería ser el interior también de esta reflexión. Como ven, estoy poniendo títulos, digamos, pero todo esto me va a llevar más adelante a ejemplos y puntos concretos. El tercer punto, y con esto voy a cerrar, no sé cómo estoy de tiempo, me ayudan, pero esta primera intervención tiene que ver con la cuestión del tiempo, precisamente, y la aceleración, digamos. Para que es importante tener algunos conceptos que ha tratado la historia, la historiografía, que son los conceptos de, voy a plantearlos así, experiencia y horizonte de expectativa. Digamos, esta necesaria reflexión sobre el tiempo que estamos pasando y su aceleración, que es la palabra clave, digamos, desde mi punto de vista, nos permite afirmar lo siguiente. Aparentemente, la pandemia, la suspensión, digamos, o la alteración de los dispositivos usuales de escolarización han acercado la experiencia al horizonte de expectativa. Me explico y cierro con esto. Experiencia es la experiencia de la escuela que hemos tenido hasta ahora, digamos. Una escuela que se ha considerado obsoleta, precisamente, que es necesario o que era necesario ser reemplazada o estaba en vías de reemplazo por una escuela
llamémosla virtual, en contextos en línea, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto, que era una expectativa, la pandemia produce como efecto acercarla a la experiencia. Es decir, tenemos una experiencia, venimos de una experiencia de una escuela cuestionada y ahora pareciera, por efecto de la aceleración, que esa expectativa de la escuela modificada por las nuevas tecnologías se nos hace presente por el empujón, digamos así, de la pandemia y del enclaustramiento y la imposibilidad de generar, usar el dispositivo escuela como se ha venido usando hasta el momento. Estas tres proposiciones, digamos, que estoy planteando para pensar el tema de los nuevos paradigmas y objetos, están asociadas, como probablemente muchos y muchas de ustedes se hayan dado cuenta, a el punto central en la actividad científica, que es la posición de distanciamiento de la coyuntura, digamos. Acá, por supuesto, hay una discusión para dar, digamos, si investigador Torre de Marfil o compromiso social y político, habrá que ver en dónde nos ubicamos en este continuo, si es que es un continuo, pero digamos, me parece que estos tres puntos que planteé, el procedimental de poner a prueba los andamiajes teóricos, es decir, no dar por supuesto que ya no sirven, situarse en el campo local y pensar cómo influye en nosotros, investigadores, esta noción de aceleración del tiempo, son tres ejes de esta figura de distanciamiento del investigador. Bien, bueno, muchas gracias, Daniel. Propongo, si querés tomar la palabra de Mariana, con las mismas preguntas, sí, por supuesto. Sí, bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todos y a todas, y también me sumo al agradecimiento a la invitación para participar en esta conversación. Bueno, me adhiero a algunos de los puntos que ya anticipaba Daniel. Por un lado, en parte en la convocatoria de esta reunión, de esta charla, hay una preocupación, me parece, y sobre todo nosotros que estamos en el equipo de los talleres de tesis, en cómo avanzar concretamente en las investigaciones y cómo esta situación afecta la concreción de los planes y los proyectos que teníamos en mente, y en qué medida nos vemos obligados a redefinir o no esas preguntas, esos objetos y demás. Por un lado, me pongo en el lugar de muchos de los tesistas que en este momento están diciendo no voy a poder terminar. Entonces ahí hay algo de los tiempos y de las planificaciones de los proyectos que sí se ponen en juego, y ahí hay una diversidad de situaciones que hay que tener en cuenta, que es algunos proyectos se postergan, otros se suspenden, otros se redefinen, así que ahí según el tema y las preguntas de investigación van a estar más o menos afectados por la situación de crisis provocada por la pandemia. Por otro lado, hay algo de las implicancias de esta situación que genera el aislamiento. Hay algunos que son más evidentes y que hoy en día ya se vuelven palpables y uno puede redefinir sus preguntas y sus objetos en base a situaciones concretas, pero me parece que estamos inmersos en ese devenir de la situación, que hay muchas cosas que todavía nos resultan muy opacas y que no han desplegado todas sus consecuencias, y ahí es también donde se abre, que luego vamos a hablar, el tema de otras agendas posibles en la investigación socioeducativa. Por eso todavía a veces es un poco prematuro aventurar algunas cosas, y también me parece que a todos nos pasa que un poco las respuestas a estas preguntas tienen un carácter transitorio, o por lo menos es ante esta situación que uno dice, bueno, a ver, en este escenario, viviendo lo que pasamos en estos últimos 3 meses, podemos aventurarnos a decir alguna de estas cosas. Yo iría por el tema de las preguntas. A mí, por un lado,
se necesitan ciertas redefiniciones, pero también me parece que esta situación reorienta o incluso modifica la relevancia y la importancia de algunas de las líneas de indagación que uno viene realizando. Nosotros en el equipo en el que integramos con Sandra venimos hace tiempo trabajando, por ejemplo, el tema del cambio cultural y los procesos de aprendizaje, la relación con el saber que propone la escuela, y venimos haciendo una exploración de bibliografía en ese sentido. Entonces, ese tipo de preguntas tal vez las veíamos en algunas políticas de transformación de la escuela secundaria, en ciertas experiencias particulares, y hoy en día la situación de suspensión de clases lleva a que podamos encontrar otros referentes empíricos para poder seguir ahondando en esas indagaciones donde hay una fuerte continuidad a pesar de la situación de suspensión de clases y de la prevención contra el contagio del virus. Y después otras preguntas que también teníamos en mente, por ejemplo, el tema del Estado, de cómo gestiona el cambio educativo, de las burocracias y en qué medida, por ejemplo, resultan relevantes las estructuras que tenemos para gestionar la transformación del cambio educativo. Hoy, ante esta situación, quedan en evidencia aquellas cosas que funcionan y aquellas cosas que demandan mayores modificaciones, mayores transformaciones y que necesitan de cierta indagación para poder reorientar las estrategias para avanzar en alcanzar una escuela que sea más inclusiva, donde los estudiantes puedan apropiarse de los saberes. Bueno, y así hay otros ejemplos, lo pensaba también en términos de la formación del trabajo docente, el trabajo docente en sí, etcétera, que no me voy a ahondar. Con respecto a los andamiajes teóricos, coincido con Daniel el tema de no desechar tan prematuramente algunos marcos teóricos, no porque se hayan escrito hace 60, 70, 100 años atrás incluso, quedan viejos, sino que uno podría verla, digamos, nos ha pasado que esa potencia heurística de algún marco conceptual que veníamos usando se debilita, entonces necesariamente uno empieza a explorar en otros referentes, en otros teóricos, abrir el campo a otras disciplinas y demás para poder encontrar respuestas a esas indagaciones que estamos haciendo. Entonces, en ese sentido, creo que es una actitud propia de la investigación y del investigador estar abierto a revisar sus marcos teóricos, a estar consciente de si esa es la lente adecuada para indagar sus objetos de investigación. Tal vez lo que es más complejo es cuando hacemos un uso muy monolítico o de alguna gran teoría y querer aplicarlo, y ahí tal vez el eclecticismo o la combinación no nos sirve. Otro aspecto que me parece que se vuelve palpable, y sobre todo con el tema de la aceleración que veníamos hablando, es el tema del largo plazo, que me parece que recuperar una mirada de largo plazo permite como dimensionar esta situación actual. Nosotros venimos trabajando de esta idea de ciertas mutaciones y transformaciones culturales de la modernidad y cómo hay ciertas... digamos, uno puede rastrear en el devenir del crecimiento económico, en el devenir de la tecnología y demás, elementos que nos permiten comprender este escenario de post-pandemia o de pandemia que estamos transitando. Entonces, me parece que combinar o poner en juego ciertos marcos teóricos que uno venía trabajando con otros puede resultar fructífero. Sobre todo esto, cuando les decía lo de largo plazo, para pensar que esta crisis no es, me parece, un hecho completamente aislado, extemporáneo, disruptivo, que no se podría, tal vez nunca tomamos en cuenta las dimensiones que iba a adquirir, pero los procesos de globalización, el uso de la tecnología y demás, nos adelantaban bastante de cómo podía devenir el mundo. No sé, estoy mal de tiempo, ¿no? Ya voy
le paso la palabra a Sebas, me parece. Bueno, lo dejamos acá y después cualquier cosa seguimos. Sebas, si quieres tomar la palabra, adelante. Dale. Bueno, gracias Sandra, la maestría, por la invitación a pensar juntos estos temas. Por ahí lo primero que quería plantear es que quienes hacemos investigación empírica o incluso aquellas que ensayan, digamos, no podemos deslindar el carácter y la dimensión que tiene la crisis pandémica, tanto en sus dimensiones más políticas, económicas, como en sus efectos subjetivos o discursivos, ¿no? Y eso nos afecta desde el lugar de investigadores, investigadoras, hasta también las personas con las que interactuamos cuando hacemos nuestros trabajos de campo, quienes hacemos trabajo de campo en aldeas con personas hablantes. Hay algunas decisiones que a mí me parecen fundamentales que hay que pensar en este contexto y que tienen mucho que ver con el lugar que le demos a la pandemia en nuestros proyectos o en el desarrollo mismo de nuestras investigaciones, ¿no? Es decir, el lugar en el que la ubicamos también define qué posicionamiento tenemos o asumimos en torno a la construcción del conocimiento científico. Uno podría decir que al menos en los proyectos, en nuestras tesis, en la investigación que desarrollamos, la pandemia y sus efectos debería ser mencionada como un contexto de la investigación, ¿no? Así como a veces cuando pensamos el contexto de nuestras investigaciones, a veces lo pensamos en función de teorías sociales, ¿no? La sociedad líquida, la sociedad de los riesgos, o insertamos nuestras investigaciones en procesos sociales y políticos, no sé, la democratización del conocimiento, el acceso a la educación, la transformación de los saberes en la era digital, etcétera, ¿no? Es decir, que hay un primer lugar para pensar si en nuestras investigaciones ubicamos a la crisis pandémica en este lugar contextual como proceso social, político y cultural, ¿no? Cuando hablo de posicionamiento me refiero al tratamiento reflexivo que hacemos sobre la producción de conocimiento científico, es decir, sobre cómo miramos una situación y la misma situación de producir conocimiento. Cuando digo esto tengo en la cabeza los aportes y los debates de la filosofía latinoamericana cuando hablan, digamos, frente a los saberes eurocéntricos, cuando hablan de la perspectiva de los saberes situados, ¿no? Ahora, desde este marco, cuando yo pienso el contexto, nunca pienso en el telón de fondo de una investigación. Pienso que es la manera teórica en la que caracterizamos a la realidad social como un constructo, ¿no? Entonces, a la pregunta sobre, por ejemplo, ¿qué es la escolarización hoy? Que es una pregunta de investigación que podemos estarnos formulando o que podemos situar, digamos, como un contexto social, político, específicamente educativo, creo que no es solamente ya ahí en una decisión epistemológica de segundo grado, ¿no? No es que el campo sea distinto o el contexto sea distinto, sino que también requiere que repensemos los supuestos de estas categorías, como esta, la de escolarización, que está presente cuando formulamos nuestros proyectos, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? ¿De qué manera vamos a hacer hablar ese tipo de categorías, ¿no? ¿Qué es escolarizarse hoy? Al menos para hacernos la pregunta, ¿no? Cuando la pensamos en nuestras investigaciones. Asistir a un establecimiento, aprender, afiliarse institucionalmente en un proceso de aprendizaje o un proceso institucional. Bueno, a mí me parece que, de cierto modo, la pandemia nos obliga a revisar las categorías con las que miramos los procesos escolares, las políticas educativas, la construcción de indicadores, ¿no? Y aquí remarco también una diferencia que me parece que también debemos como estar alerta siempre y aún ahora, en este contexto un poco más, que es la diferencia entre la construcción del conocimiento estatal del conocimiento científico, ¿no? Un poco retomando lo que planteaban Diego Born y Nancy Montes en el primer encuentro de este ciclo, ¿no? Me parece que
bueno, hay decisiones que los estados van a tener que terminar tomando en torno a cómo miden, ¿no? Y qué indicadores y qué categorías emplean para dar cuenta de los fenómenos educativos, escolares en este tiempo. Por ejemplo, cómo se medirá el abandono y las trayectorias. Creo que debemos repensar qué conceptualización sobre las trayectorias escolares valen para este tiempo, en el sentido de que también sean pertinentes para producir conocimiento situado desde la misma investigación y en todo caso complementar, colaborar o discutir las decisiones de política educativa en torno a estas mediciones que finalmente se construyan, ¿no? Es decir, que mi planteo es que si cambia el contexto, cambian también las categorías, al menos en la redefinición que podemos hacer de ellas. Ahora, uno podría decir que esto siempre es así y que quienes somos profesores de posgrados y compartimos esos espacios, por suerte, con Daniel y con Mariana, lo decimos cada vez que, no sé, en un proyecto de tesis nos aparecen las sucesivas repeticiones de las categorías de Bourdieu sin contextualización local, ¿no? Sin redefinir para qué sirven, en qué contexto, y qué tienen que ver con mi propio problema de investigación en Argentina, Brasil, Uruguay, ¿no? Lo que sí creo es que la pandemia parece provocarnos aún más en torno a cómo pensamos esta recontextualización, esta crítica, ¿no? Esta revisión de la supuesta universalidad de las categorías. Yo creo que en cuanto a temas, solemos... A ver, me parece que hay preguntas que podemos hacernos en torno a cómo miramos y cómo vamos a categorizar las innumerables tareas escolares que preparan, envían y corrigen las y los docentes, ¿no? En relación a las prácticas de enseñanza. Hay preguntas interesantes para hacernos en torno a qué es enseñar hoy, cómo caracterizamos el vínculo pedagógico cuando hay docentes que casi ni conocieron físicamente a sus estudiantes en los distintos niveles educativos, al menos en el caso argentino, ¿no? Donde se decretó una suspensión de clases al mismo tiempo que se estaba iniciando el ciclo escolar. Para repensar estas preguntas, me parece que tampoco hay que inventar la pólvora. Hoy se mira mucho a los aportes de los y las especialistas en educación virtual, en educación en línea, a distancia, más para copiar, imitar o seguir en sus propuestas didácticos pedagógicas que para repensar la investigación. Es decir, creo que hay algo para mirar en torno a cómo ya han categorizado la construcción del vínculo pedagógico quienes se han dedicado a investigar la educación a distancia o en línea, que nos puede servir para repensar también lo que sucede en este contexto donde ahí pasa, la educación, al menos sin el cara a cara, pasa a ser una marca en este contexto de época, ¿no? Ahora, también me parece interesante revisar un poco las hipótesis que nos vamos formulando, ¿no? Es decir, a mí, yo me pregunto por qué nos sorprende tanto la ausencia del conocimiento cara a cara entre docentes y estudiantes para los procesos de aprendizaje en la educación inicial, primaria, secundaria y universitaria, cuando hace años quienes se dedican a investigar este tema, educación a distancia, no presencial, en línea, vienen caracterizando que hay vínculo pedagógico, hay posibilidades de evaluación, hay posibilidades de enseñanza y aprendizaje, ¿no? Es decir, me parece que hay otras dimensiones ahí en juego que todavía no las explotamos en la investigación, que tienen que ver con cómo pensamos la diferencia etaria, por ejemplo, cómo pensamos las edades, ¿no? Porque la investigación a distancia, en línea, se ha desarrollado más en los posgrados. Entonces, o en determinados contextos, como el contexto rural, ¿no? Entonces me parece que hay otros, que estas situaciones también nos pueden llevar a repensar otras dimensiones extraescolares, para decirlo de alguna manera, que tienen que ver con cómo pensamos las edades, cómo pensamos las autonomías de los sujetos pedagógicos, ¿no? Me parece que hay una oportunidad ahí para desescolarizar un poco las preguntas de investigación, ¿no? Salirnos del nivel educativo en el que estamos investigando, de la categorización estatal sobre la escolarización, y preguntarnos cómo opera lo educativo también en y más allá de los docentes y los estudiantes.
Quiero decir algo, estoy un poquito pasado de tiempo, pero me parece también que hay algo para pensar en términos epistemológicos generales en torno a cómo situamos la pandemia, que me parece potente, digo, que tiene que ver con que si la pensamos como un parteaguas o no, digamos, retomando un poco lo que decía Mariana recién. Yo creo que si la pandemia es un parteaguas, es porque nos permite, en todo caso, ver los temores y las ansiedades por un lado y las esperanzas y las expectativas por el otro. Entonces, digo, me parece que yo al menos no le asignaría a la pandemia desde una perspectiva positivista la mera causante exclusiva y sola de algo nuevo o viejo, ¿no? De viejas desigualdades o de una transformación subjetiva que nos hace ser o mucho más solidarios o mucho más egoístas, digamos, no lo ubicaría en ese lugar, sino que la pensaría más como, digamos, sí, un corte, digamos, que moviliza o que cataliza determinados procesos sociales, pensándolos específicamente en el campo educativo, ¿no? Muchas gracias, Sebastián. Bueno, tuvimos esta primera ronda de intervenciones a propósito de los problemas, los temas, los objetos de investigación. Vamos a iniciar otra ronda y las invito a todos a intervenir en el chat, a ir volcando sus preguntas si las tuvieran. Vamos a abrir un momento para intercambiar acerca de las agendas de investigación, que es un tema que incipientemente apareció en algunas de sus intervenciones, las agendas, y también, digamos, cómo esta situación de pandemia tracciona nuestras tradiciones de investigación. La idea es poder preguntarnos si hay redefiniciones en estas agendas de trabajo, a qué tradiciones metodológicas estamos atendiendo en general, si hay algunas de ellas que podrían revalorizarse, qué fuentes de información no tan empleadas valdría la pena recuperar en este contexto para abordar nuestros problemas de investigación. Algo de esto se comentó también en el primer encuentro, cuando estuvieron Nancy Montes y Diego Born. Ellos referían sobre todo a cuestiones de fuentes de investigación cuantitativas, pero nos interesaría también como abrir a pensar justamente en dónde abrevamos, ¿no? para producir nuestros trabajos, qué tradiciones se renuevan, qué tradiciones continúan, y al mismo tiempo cómo se van redireccionando nuestras agendas y las preguntas que nos vamos formulando. Si te parece, Mariana, puedes empezar como para ir rotando las intervenciones. Bueno, perfecto, retomo. Y me engancho un poco más con esto último que venías señalando. Ya en el primer encuentro Nancy y Diego marcaban esta debilidad en términos de uso de metodologías o análisis más cuantitativos o de fuentes de datos secundarios, estadísticos, que es como un sello, podríamos decir, del campo socioeducativo argentino. Sí, y sobre todo nosotros que en los talleres de tesis vemos muchas de las metodologías cualitativas, cómo son implementadas, y nuestra propia trayectoria de investigación abreva en las tradiciones de la metodología cualitativa. Creo que acá, es la más afectada por este contexto de aislamiento obligatorio. Entonces ahí creo que, dejando de lado lo que ya se señaló en relación a la formación de estudios cuantitativos y demás, me interesaba poner más el foco en pensar esto de cómo sostenemos una tradición cualitativa en un contexto donde parte de sobre todo las estrategias de recolección de datos, se ven afectadas por la situación de aislamiento. Por un lado, me interesaba, hay cierta, cuando trataba de sistematizar un poco las ideas para hoy, recuperaba ahí algo de cierta incomodidad que yo vengo teniendo
propia, con mis proyectos y mis indagaciones, y con las que veo muchas veces en tesistas y en estudiantes a cargo, que es el tema de cierto conservadurismo, podríamos decir, en las estrategias metodológicas, como que hay una apelación a 2, 3 estrategias y como la inventiva o la creatividad, el arte, la artesanía, como señalaba Wright Mills, hay un texto de Marradi del método como arte, queda un poco postergado. Entonces me parece que esta puede ser una oportunidad como para reflexionar un poco en las estrategias que podemos utilizar, en esa triangulación que muchas veces queda en algunas fuentes o algunas herramientas de recolección y nada más. Podemos pensar cómo se abre una oportunidad para combinar estrategias, modificar, apelar a otras fuentes, a otros pactos entre investigador e investigado, sujetos a investigar. Por un lado, digamos, la pregunta me parece que se nos presenta es cómo en este contexto, sobre todo estamos en este momento transitorio, pero no sabemos hasta qué momento llegará esa nueva normalidad que nos permita la interacción cara a cara, el contacto más cercano y estrecho, la vuelta a las aulas, a los patios de las escuelas y demás. Entonces, un poco la pregunta que yo me hacía era ¿qué caminos disponemos para producir esa buena empiria, esos datos que nos permitan dar cuenta de nuestros objetos de investigación más o menos cercanos a lo que está sucediendo en este momento? Y por ahí, una de las características de la metodología cualitativa es la posibilidad de tener un diseño emergente, un diseño flexible, y me parece que podemos apelar a esa condición de flexibilidad que nos da el diseño cualitativo. Entonces me parece que un poco recuperar eso me parece que es una oportunidad. Ahí pensando, bueno, está todo... hay fuentes que muchas veces no nos animamos a usar o no sabemos usar, o también por ignorancia, porque demandan un esfuerzo pero, por ejemplo, todo el tema de la etnografía en espacios digitales o el uso de fuentes de información, por ejemplo, el uso de bases de datos de redes sociales como Twitter, que promueve la investigación académica con los datos y los tweets que allí circulan, y la posibilidad de hacer análisis semánticos o lingüísticos o de redes, me parece que puede ser una de las líneas que uno podría empezar a investigar y ver qué otros estudios han usado eso. El tema de la etnografía, bueno, Sebas es el especialista en este contexto, pero más o menos bueno, no vamos a meter con la antropología, pero yo pensaba, si alguno leyó el libro de Samantha Schweblin, sería bueno tener Kentuckys, como ella decía, que eran como unos muñequitos en la casa de las personas para poder ir viendo. Como no tenemos esos Kentuckys, podemos abrir la ventana por otros medios. Bueno, la apelación a focus group digitales o entrevistas, a la generación de mapas o de relatos de historias o de diarios, por confección de diarios por parte de los entrevistados, de los sujetos que estamos investigando y demás, son como estrategias que ahí pues, se podrían utilizar. Pero para no entrar en detalle sobre cada una de esas, por un lado quería como pensar en algunos riesgos que esto puede llegar a tener, y que me parece que el distanciamiento como investigadores nos distancia un poco de esa sociedad que queremos, o esos ámbitos sociales, socioeducativos que queremos indagar. Entonces, estar alerta de que ese tipo de exploraciones que realicemos no nos sesguen la mirada o no refuercen esa homofilia o esos mundos pequeños desde los cuales miramos el mundo social. Estamos encerrados en nuestras casas y, digamos, las ventanas a la afuera pueden estar sesgadas por esos cierres que en grupos más pequeños. Sobre todo es una de las características de las redes sociales, esa generación de mundos similares, entonces eso puede estar... Hay que estar alerta a no sesgar la mirada en ese sentido. Por otro lado, cierta limitación
de ese tipo de usos, pienso yo, a la hora de estudiar con sectores populares, el tema de la conectividad, del uso de dispositivos o de las formas de acercamiento, me parece que ahí hay que también ver cómo sortear esa dificultad. Y otro aspecto que me parece que venía pensando es que esta situación nos vuelve un poco más dependientes de la colaboración y la cooperación de los sujetos con los cuales estamos trabajando. Necesitamos otro tipo de compromiso, tal vez otra disponibilidad para construir esos datos y generar esa empiria para nuestras investigaciones que implique un ir y venir con el entrevistado, por ejemplo, o cierta consenso a la hora de construir esos datos para poder tener una información que resulte valiosa a la hora de analizar. Entonces me parece que hay algo de que uno depende más y también necesita hacer una selección de, si lo pensamos en términos de muestra, una muestra de participantes que tenga la disponibilidad de cooperar, que se involucre más en ese proceso de construcción de conocimiento y de producción de datos. Y después, en relación a las agendas, brevemente, yo ahí pensaba el tema de una pregunta. Sebas traía el tema de la escolarización, y yo pensaba en la función de construcción de subjetividad de la escuela en este contexto. El tema de los vínculos y de modelar conductas y de regular ciertas cualidades en los estudiantes se pone un poco, digamos, tengo la hipótesis de que tal vez la escuela queda relegada más a esa instrucción o transmisión de contenidos, y en qué medida esa reformulación de la función de socialización y el rol de la sociabilidad en el espacio escolar se redefine en este contexto. Entonces son preguntas que uno podría pensar en cómo ciertas funciones de la escuela se redefinen, qué aspectos sedimentan luego de este contexto particular. Así que bueno, dejo acá la palabra a mis compañeros. Sebastián, tenés la palabra. Me parece que, a diferencia de lo que tal vez se planteaba en la sesión del martes pasado, con Pablo Marinis y con Oscar Greiser, yo creo que es el momento de explorar teorías desde la empiria y me parece que ahí hay una oportunidad enorme. Cuando digo revisar teorías, digo las más recientes, ¿no? El aceleracionismo, el antropoceno, a otras que ya tienen sus años, como el estado de excepción, la sociedad de control, la sociedad de riesgo, la modernidad líquida, la modernidad reflexiva. Muchas de estas teorías ya recibieron sus críticas, sin embargo uno las sigue viendo, digamos, en las investigaciones, las sigue viendo más en las investigaciones politológicas, sociológicas, en educación. Pero me parece que es interesante ver cómo se resignifican siempre las teorías, y incluso aquellas que pareciera que le hablaran más directamente a esta época, como la de la sociedad del riesgo, o la idea de la modernidad reflexiva, pensando en esta configuración subjetiva donde todo el tiempo tenemos que estar regulando nuestras propias conductas, ¿no? Me parece que hay algo a revalorizar que tiene que ver con probar y contestear estas perspectivas teóricas, ¿no? Como decía antes, yo lo veo desde el lugar del saber situado, pero me parece que hay que darle una vuelta más a eso, ¿no? Que por ejemplo, la perspectiva de colonial es interesante, surge el saber situado latinoamericano, pero me parece que la cuestión es muy repetitiva en torno al decolonialismo, ¿no? Si solo decimos, bueno, las categorías del aceleracionismo no nos sirve porque es universalizante y es europea, ok, sí, bueno, puede ser, pero coincidimos en parte en eso, pero esa denuncia a veces nos priva de querer construir otra categoría igualmente universalizante desde el sur, o desde el este, al oeste, desde donde sea. Me parece que es un momento productivo también para situar al conocimiento en un lugar un poco más humilde, más modesto, ¿no? Y me parece que desde ese lugar también yo pienso lo metodológico en torno a que lo mejor que nos puede pasar en términos de producción de conocimiento es que querramos etnografiar el presente.
Y cuando digo eso, quiero decir registrar los discursos públicos, registrar las conversaciones ocasionales que tenemos con las y los docentes con los que hemos trabajado previamente en un proyecto educativo o en una investigación previa, saber lo que les está pasando, saber lo que están haciendo, y en función de esas conversaciones y de esos registros observacionales, volver a las teorías y a las categorías disponibles para ver qué permiten ver y construir, etcétera, en torno a las problemáticas sociales, culturales y en este caso específicamente educativas, ¿no? Entonces, me parece que hay ahí una oportunidad, digamos. El otro día en un grupo de investigación hablábamos de, bueno, empecemos a conversar con nuestros amigos docentes que están en el nivel primario, secundario, con diálogos de WhatsApp, que preguntarle tal cosa, que te vaya contando tal otra. Digo, me parece que sintonizando un poco con lo que planteaba Mariana, ahí tenemos como una oportunidad también de ser creativos y de ser también flexibles, ¿no? En torno a cómo producimos el dato en este contexto. También me parece que es una oportunidad muy buena para retomar en términos de agenda de investigación los procesos de internacionalización y globalización. Me parece que los temas que uno más específicamente define, ¿no? Como, no sé, las transformaciones de la política educativa a nivel regional, global, la internacionalización de la educación superior, los procesos migratorios por la búsqueda de las credenciales educativas, los procesos de privatización de la educación, la digitalización de las relaciones y los saberes. Me parecen temas que a su vez se vinculan con una agenda que tiene que ver con una agenda tal vez más de la educación comparada, si queremos encasillarla en algún subcampo, ¿no? Pero me parece que es el momento también para repensar eso, porque de alguna manera se nos hace como más evidente, ¿no? Y también lo digo esto porque me parece que los mismos ministerios, los mismos actores políticos están queriendo hacer una versión ad hoc de la educación comparada, ¿no? Lo hacen en el campo de la salud, lo hacen también en el campo educativo, viendo, por ejemplo, bueno, qué respuesta produjeron los sistemas educativos que están lidiando con la pandemia en el norte global. Bueno, ver qué medidas tomaron y ver cómo eso se replica acá, digo. Hasta ese proceso me parece un tema interesante en términos del estudio de la política educativa, porque de repente los estados están necesitados de producir un conocimiento urgente para resolver un problema urgente donde el conocimiento pasa a ser útil y casi directamente aplicable a la gestión educativa. Entonces ahí me parece interesante ver ese proceso de transformación de la relación del Estado con el conocimiento, también porque estamos de alguna manera enmarcados en este gobierno del discurso epidemiológico sobre todos los ámbitos de la vida. También me parece que es interesantísimo pensar una agenda de investigación un tanto más vieja, pero no es por ello menos útil, que es el estudio de la política educativa a partir de sus actores de poder, de los bloques de poder. Si la investigación sobre política educativa de los años 80 y 90 pudo identificar cómo los problemas educativos se procesaban y se diagnosticaban y se miraban y se abordaban desde las confrontaciones entre la Iglesia, el Estado, los gremios, me parece que hay en este momento, hay que también situar cuáles son los actores de poder actuales, y volver a ver qué agenda se está armando ahí, cuando, por ejemplo, vuelvo a decirlo, tenemos a los ministerios de salud en todos los países haciendo política educativa también, de repente, ¿no? O sea, ese discurso gobernando, digamos, las decisiones y el modo de pensar los fenómenos educativos. Y también me parece que, volviendo a lo metodológico, me parece que, bueno, hay herramientas de la etnografía digital,
del uso de Big Data. Tenemos la oportunidad de solicitar permisos para ir a ver qué es lo que pasa en los grupos, en foros, en los grupos de Google Classroom, de algunas escuelas o universidades, en los foros de determinadas plataformas educativas. Digo, hay mucho para ir a ver y observar allí que me parece que también nos lo podemos estar perdiendo, y es digamos, un modo también de canalizar las inquietudes en torno a la investigación. Y sobre eso digo algo que me resulta como interesante o provocador de lo que planteaba Daniel en relación al distanciamiento, y que después recién también de alguna manera le planteaba algo Mariana. Digo, yo siempre creo que el distanciamiento se resuelve con reflexividad y con teoría, digamos. Cuando digo con teoría, quiero decir de qué manera el trabajo de campo que nosotros realizamos no es una mera repetición del discurso de la política o del discurso de los actores a los que entrevistamos, ¿no? Y me parece que es ahí situando siempre, reconstruyendo las perspectivas opuestas, contrapuestas de los actores, y a su vez mirando eso con una lente analítica. Vuelvo a lo que decía al inicio en relación a las teorías, digamos, ¿no? Ahí está la posibilidad de que no quedar enganchados en seguir diciendo lo que más o menos muchas de nosotros podemos decir o hemos dicho y escrito en estos meses en torno a la sobrecarga de trabajo y otros temas, ¿no? que están ahí operando, digamos, en el campo más específicamente escolar. Gracias, Sebas. Daniel, tomás la palabra para esta ronda de preguntas y después vamos abriendo las preguntas de los participantes. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias también, Sebas y Mariana. Por eso los aportes voy a tratar de, y seguramente no me va a salir, ordenar algunas de las reflexiones en torno a la segunda pregunta que había planteado Sandra, y algunas de las intervenciones de ustedes. Pero voy a ir desordenadamente porque voy a empezar por el final de la intervención de Sebastián, en relación con el distanciamiento, que era algún punto que yo había tomado, porque está asociado a algo que quería traer a esta conversación. Sebas, en su anterior intervención, se planteaba una pregunta, un enunciado en relación con el conocimiento estatal, ¿no? Digamos, y recién volvía al punto en relación con las políticas educativas. Yo creo que un tema de la agenda, y es doble, digamos, de la agenda y también del distanciamiento, es preguntarnos por lo que yo llamaría el lenguaje de la pandemia en educación, digamos, o cómo hablamos de la educación en el medio de la pandemia. Y voy a tomar un ejemplo, tal vez obvio, la continuidad pedagógica. Tenemos una tendencia en el campo, yo por esto en mi intervención anterior me refería a que la reflexión debía ser situada en el marco de las prácticas intelectuales y académicas del campo. Tenemos una tendencia en el campo a, sobre todo en el área de políticas educativas, en el subcampo de políticas educativas, a asumir el discurso, el lenguaje, digamos, que el Estado enuncia, a asumir los enunciados del Estado para describirse a sí mismo, por ejemplo, o a sus políticas. Entonces, digamos, supongamos, el objeto de estudio, continuidad pedagógica, ¿qué estamos comprando, digamos, entre comillas, en términos del lenguaje estatal y lenguaje de la pandemia, cuando hablamos de continuidad pedagógica? Yo creo que ese es un tema, tanto para el distanciamiento, que coincido con Sebas, que es teoría, básicamente, es reflexión, es reflexividad, pero también es creo que podría ser una pregunta, no sé si agenda, digamos, pero algo que ayude a configurar o entrarle, digamos, a una agenda
de investigación. Yo creo que hay una familia semántica desde hace varios años que refiere a la enseñanza, su continuidad y los tiempos. Y los tiempos de escolarización, digamos. No sé, por ejemplo, el régimen académico de la provincia de Buenos Aires para escuela secundaria tiene una expresión y un artículo específico, aprovechamiento pleno de la jornada escolar, que se refiere a los problemas que se ocasionan cuando docentes o estudiantes o por alguna razón se interrumpe la escolaridad cotidiana, digamos. Obviamente no hablamos de una situación de cuarentena, digamos. Pero también tenemos otras expresiones que habría que rastrear y profundizar un poco más, pero por ejemplo todo el tema, toda la familia semántica asociada al problema de las trayectorias continuas, completas, discontinuas. Quiero decir, hay un complejo semántico, se me ocurre en este momento decirlo así, tal vez no es muy adecuado y es impreciso, que está marcando una dificultad de la escolarización y de la escuela prepandémica, digamos, con el tiempo y la continuidad de la escolarización. Y los regímenes académicos, yo escribí algo de esto al principio de la pandemia, se preguntan ya hace 10 años cómo trabajar el tema de la asistencia y desacoplar, digamos, la presencialidad del aprendizaje, digamos, para aquellas estudiantes que por X razones, y cuando digo X son muchas y algunas muy complejas y complicadas, no pueden mantener esta continuidad pedagógica. Bueno, a mí me parece, es un postulado que habrá una propuesta que habrá que testear, digamos, que si es correcta esta afirmación, esta idea de continuidad pedagógica en realidad no tiene que ser mirada en una línea de discontinuidad de problemas, sino una línea de continuidad de problemas. De alguna manera, el sistema educativo responde, esto sería una hipótesis, esto sí sería una hipótesis, el sistema educativo responde a la situación de la interrupción de clases con, digamos, por lo menos desde el punto de vista del lenguaje, pero seguramente desde el punto de vista de las prácticas también, con usos que ha venido ensayando porque la escuela secundaria y la escuela en general, ha venido siendo cuestionada últimamente. A esto me refería yo con esta idea de aceleración entre experiencia y horizonte de expectativa que planteaba al principio. Ha venido siendo cuestionada y ahora, la interrupción forzada, digamos, yo creo que reactiva un repertorio de acciones y de soluciones, entre comillas, que han venido existiendo. No quiere decir que eso sean buenas, y tampoco no estoy diciendo nada nuevo, en el sentido de que los sistemas en general acuden a repertorios usuales para dar respuestas, por lo menos a situaciones, imprevistas. Pero, digamos, acá creo que hay un punto, digamos, de reflexividad y de agenda. ¿De qué hablamos cuando hablamos de continuidad pedagógica y qué perdemos de vista cuando asumimos la continuidad pedagógica en un sentido literal a cómo se ha planteado desde la perspectiva de las autoridades educativas? Y esto no es una crítica, por supuesto, a las políticas o iniciativas de continuidad pedagógica que se hayan impulsado desde las políticas educativas, sino es una apelación a un requisito de reflexividad. Esto sería un punto. La otra cuestión, más bien, voy a volver, si puedo, al tema de las agendas, pero la otra cuestión vinculada más a las preocupaciones metodológicas, debo decir, y espero que mis alumnos y mis alumnas del taller de tesis, si están aquí, no se sientan decepcionados, que yo no he tenido capacidad de pensar, digamos, de cómo reconfigurar nuestras prácticas ahora en esta situación que no podemos ir a la escuela, no podemos entrevistar a funcionarios,
etcétera, etcétera, porque yo creo que esta es una situación de suspensión y efectivamente eso hoy no se puede hacer, digamos. Por supuesto que podemos pensar cuestiones alternativas. Aclaro, vengo a hacer una investigación donde hemos entrevistado a 23 funcionarios provinciales de educación rural vía, digamos, herramientas informáticas y sin ningún problema o mínimos problemas. Pero lo que yo quiero plantear, más que con cuestiones técnicas, voy a tratar de ir a ellas también, es la problemática que quiero poner así, algo así como cómo pensamos las unidades de análisis. Internamente, entre los colegas, las colegas de Flaxo lo hemos conversado. Se nos cayeron las unidades de análisis, digamos, es una pregunta. ¿Cómo pensamos el sistema educativo, la escuela y el aula, digamos? Y acá voy a apelar, digamos, a teorías de alcance medio para volver a una conversación en este propio ciclo de ideas. Quiero decir, un poco reaccionando a la cuestión que planteaba Sebas, no tengo muy clara la utilidad inmediata para pensar el presente en términos estrictamente de objeto, como lo redefinamos, educativo, de, no sé, las problemáticas vinculadas a las sociedades, a las distintas versiones en que se han tematizado las problemáticas de la modernidad reflexiva, líquida, etcétera, etcétera, las que mencionaba. Quiero decir, estamos implicados como sujetos sociales, digamos, como personas en sociedad, en esas teorizaciones, en esas reflexiones, pero a mí me parece que para pensarlas o para aprovecharlas, digamos, en torno a los objetos de educación, tienen que ser mediadas por teorías, diría, de medio alcance, y en particular, para pensar esta cuestión de las unidades de análisis, yo vuelvo, digamos, y ahí coincido con algo que decía Sebas, digamos, a la teoría de las organizaciones. Yo creo que necesitamos, también es un rasgo o un sesgo, digamos, vinculado a mi interés por ciertos objetos de análisis o de estudio, necesitamos recuperar mucho de las teorías y la sociología de las organizaciones para pensar los sistemas educativos, las escuelas y el aula. Justamente porque, digamos, están en cuestión, se diluyen o están suspendidas, el término que usemos, en los sistemas educativos, las escuelas y el aula, necesitamos, me parece a mí, volver a esas teorías, recuperar esas teorías. Miren, se ha citado mucho la frase de Hegel acerca de que el vuelo de Minerva se despliega en el crepúsculo, al atardecer, etcétera, etcétera, para referirse al tiempo, al distanciamiento justamente que necesitamos tomar en relación con la pandemia. Bueno, miren, yo creo que estamos justo en el momento en que el vuelo de Minerva despegue, porque el crepúsculo al que estamos asistiendo desde hace mucho tiempo es el crepúsculo de la escuela tal como la conocemos. Entonces, me parece que tenemos que aplicar esas teorías a la propia escuela, digamos. Voy a un ejemplo, o a dos ejemplos. Sebas hablaba de los estudios de teoría de políticas educativas. Bueno, supongamos que analizamos en un proyecto, digamos, situamos como objeto de información, no como objeto de análisis, en este caso, normativas, documentación, discursos gubernamentales, acerca de la continuidad pedagógica, como decíamos recién, o la vuelta a clases. Bueno, las fuentes usuales, escritas, las entrevistas, los discursos, las resoluciones sobre evaluación, sobre prolongación de los días de clase,
¿Funcionarán? ¿Serán unidades de información adecuadas para este objeto? ¿Cómo hacemos cuando los funcionarios no están en sus escritorios, los supervisores no están en los territorios? Pero no para ubicarlos nosotros e ir a entrevistarlos, sino para entender cómo ejercen o reconfiguran su función en esa situación. Bueno, la verdad que las teorías de la organización, que aquellas vertientes no son las únicas, ni siquiera por ahí las más fructíferas, pero que trabajan la tensión entre institución formal e institución informal, por ejemplo, bueno, creo que son serán de ayuda para entender precisamente cómo son los circuitos de información, cómo son los mecanismos de coordinación actuales, probablemente híbridos, en un distrito, por ejemplo, en una situación local, en situación de presencialidad y no presencialidad. No sé, acabo de dirigir una tesis de maestría en donde la tesista hace un trabajo bastante interesante con los circuitos de comunicación informal entre los directores y los inspectores, las inspectoras, en relación con los programas educativos. Bueno, la teoría de las organizaciones, la teoría de la comunicación en las organizaciones nos da muchos elementos para entender esto, pero nos da elementos para entender la situación pre-pandemia, y probablemente nos dé elementos para entender la situación en pandemia o post-pandemia, ¿no? Entonces, quiero decir con esto, las propias nociones de gramática de la escolarización, demasiado frecuentadas y tal vez nos tienen un poco aburridos por un uso tal vez un tanto mecánico, pero tienen valor heurístico para pensar ahora cómo se están cuál es el habla que está posibilitando, digamos, la disolución eventualmente de esa gramática, porque lo tenemos a flor de piel. Los gremios están pidiendo, digamos, la regulación del trabajo docente en estas nuevas situaciones. Bueno, eso era absolutamente previsible desde la teoría de las organizaciones. Ya hace varios años, ya décadas, Justa Espeleta identificó para la escuela primaria, pero se aplica también a otros niveles educativos, que en los establecimientos educativos se juegan ahí varias lógicas, la administrativa, la laboral y la pedagógica, y los pedagogos solo miramos la pedagógica, agrego yo, y nos sorprendemos cuando irrumpe la otra, digamos, ¿no? Bueno, esto es teoría organizacional pura, digamos, y vemos, y creo que siguen siendo fructíferas para preguntarnos sobre agendas y objetos. Una cosita más en relación con las herramientas, simplemente para decir que adhiero, digamos, a la oportunidad de leer, de utilizar como herramientas metodológicas y técnicas, en fin, las redes sociales, los análisis semánticos en redes, utilizar, digamos, las redes nosotros mismos como vía de acceso a los actores. Ahora quiero decir, yo no llamaría a esto posición innovadora, porque la verdad que esto es algo que podríamos haber usado, bueno, desde que existe Twitter, digamos, y de hecho otros campos lo usan. Entonces, yo ahí me pregunto de qué novedad hablamos cuando hablamos de la novedad. En todo caso, esta innovación es una innovación que podríamos haber hecho, y seguramente algunas colegas lo hicieron, hace tiempo. Bueno, me detengo aquí, aunque tenía algunas otras cosas para desarrollar. Bueno, muchas gracias, Daniel. Vamos a abrir el espacio de preguntas. Han salido realmente muchísimos temas en las intervenciones de ustedes, y también hay preguntas que retoman algunas de las cuestiones que ustedes han presentado. Si me permiten, voy a leer
voy a leerlas porque quienes están en Zoom no ven las del YouTube y viceversa. Entonces, para que queden claras en la transmisión a qué estaban refiriendo las preguntas. En principio, bueno, transmito 4 preguntas para que ustedes puedan retomar. Una primera es de Nancy Montes. Nancy plantea, interesante pensar la pandemia como contexto y como horizonte para conjugar lo que plantean Sebastián y Daniel, y dice, ¿no?, que en adelante la pandemia y sus efectos serán una variable interviniente en el presente futuro de la educación y su análisis. Me permito agregar un tema que también comentaba Mariana en su presentación. En relación a la cuestión del distanciamiento requerido en la tarea de investigación, pregunta Nancy si en esta situación no está más tensionado ese lugar por la distancia forzada con los objetos y los sujetos, y si hoy no es más trabajoso organizar observaciones, entrevistas, trabajo de campo del modo usual. Efectivamente, el significante distanciamiento atravesó buena parte de las presentaciones de hoy. Después hay una pregunta de Verónica Tovenia que comento. Verónica habla de las transformaciones culturales contemporáneas y en relación con la intervención de Daniel sobre la cuestión del distanciamiento de los investigadores, pregunta si no es necesario retomar algo de la tradición intelectual del ensayo, que habitualmente no es tan incorporada en nuestros andamiajes teóricos y que por lo tanto, digamos, a veces tenemos dificultades para captar lo emergente. Pregunta si retomar la tradición del ensayismo no nos daría una oportunidad para interrogarnos por lo emergente. Hay una pregunta de Felicitas Acosta que se queda pensando si es la pandemia como objeto o es la pandemia en sí lo que visibiliza y nos lleva a repensar. La mención de Sebastián a la educación comparada le hace pensar lo segundo. Bueno, pregunta para Sebas en tal caso. Y hay una pregunta de Luciano Riccini dice, considerando la profundización de la desigualdad en el acceso a la virtualidad, brecha digital, él se interroga si consideran que la continuidad pedagógica... no, perdón, esta es una pregunta anterior. Disculpen. Pregunta de Marcelo Antonov, me confundí, perdón. Marcelo pregunta a Mariana Nobile si es posible, si este fuese el escenario, abordar desde lo metodológico una indagación o aspectos del ámbito de los afectos y emociones en la ausencia del cuerpo del otro. Diría, empecemos por estas 4 preguntas. No sé quién quiere retomar alguna. Tienen que abrir los micrófonos. Daniel. Sí, había una pregunta inicial sobre la distancia de los objetos, puede ser de Nancy Montes, ¿podrías repetirla? Disculpen. Sí, cómo no. Pierdo. Nancy preguntaba si, digamos, cómo afecta esta situación de distanciamiento en el abordaje de los objetos de investigación y también en la realización de los trabajos de indagación, básicamente, ¿no? Si en alguna medida esa situación no va a redefinir el modo en que nos aproximamos a nuestros objetos de estudio y el modo en que estamos indagando. Sí, bueno, una cosa obvia, ¿no? Pero lo aclaro por lo menos para no confundirme yo. Hablamos de distanciamiento en más de un sentido, ¿no? Una cosa es el distanciamiento epistemológico y metodológico y otra cosa es la distancia obligada que tenemos con los objetos porque estamos todos encerrados en casa. Digamos, dicho esto sin ironía. Si entiendo bien esta pregunta, yo creo que los objetos efectivamente, aún en la coyuntura, se redefinen, ¿no? Quiero decir, efectivamente hay una... supongamos, no sé, si quisiéramos, necesito pensarlo de esta manera, digamos, imaginémonos un distrito de la provincia de Buenos Aires, queremos conocer, entre paréntesis, suscribo a lo que ha dicho Sebastián de la necesidad de etnografiar el presente, algo que se me escapó, pero quiero decir, necesitamos mucha descripción, mucha descripción de lo que está pasando. Pero más allá de esto, imaginémonos entonces un distrito de la provincia de Buenos Aires en donde querramos
no sé, voy a decir, nivel secundario, querramos reconstruir, conocer cuáles son las soluciones y las alternativas que se pusieron en práctica para resolver, digamos, la cuestión, lo voy a formular así, de la enseñanza en contextos institucionalizados. ¿Mm? Bueno, ¿qué sería el contexto institucionalizado prepandemia? La escuela. ¿Cuál sería el contexto institucionalizado post-pandemia? Y no es necesariamente la escuela. Flavia Terilla utiliza una opción, una expresión que dice la escuela, enseñanza en el hogar comandada por la escuela, ¿no? Digamos, no sé si es una expresión que, digamos, describe exactamente lo que pasa, pero me parece un buen intento para decir, bueno, hay algo que la escuela trata de mantener estable, institucionalizado. Hay maneras que la escuela, digo en sentido general, trata de, con las que la escuela trata de alcanzar, cumplimentar su mandato social, ya sea por emisiones televisivas, por enviando cuadernillos, por plataformas virtuales, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, digamos, digo la escuela, ahora, ¿qué es la escuela? Evidentemente no es el canal de televisión ni es la plataforma virtual. ¿Qué es? Es el docente o los docentes utilizando esos recursos de manera híbrida, digamos, frente a un conjunto de estudiantes que se conectan o no, o que se vinculan con esa propuesta de manera inestable, digamos, y aleatoria. Bueno, ahí tenemos que definir el objeto, construir un objeto con descripción, y desde ahí entonces evaluar qué distancia o no tenemos con ese objeto. Quiero decir, la distancia para mí no es un problema a priori en términos metodológicos, por decirlo así, sí en términos técnicos, en términos prácticos, pero me parece que, digamos, hay una cuestión, bueno, como le he planteado, de preguntarnos, circunscribir un objeto, construir un objeto, aunque sea, y suscribo lo que decía Mariana, para luego ir reconstruyéndolo con teoría emergente. Una cosita más, porque me estoy extendiendo demasiado, en relación con la pregunta con el ensayismo. Sí, yo creo que sí, pero para mí no es opuesto en términos de capacidad de pensamiento, digamos, y capacidad heurística, el trabajo empírico y el ensayismo, por lo menos en mi definición, en mi oficio de investigador. El momento del pensamiento ensayístico, digamos, por decirlo así, es un momento en el trabajo de interpretación de los datos, solo que después el recurso a la empiria, digamos, me obliga, digamos, a moderar, por decirlo así, esas reflexiones. Y después uno decide, digamos, en su proceso de comunicación, por decir así, cuando despliega más la razón ensayística y cuando despliega más la razón empírica. Pero bueno, esta es mi experiencia personal, quiero decir, me parece, y esto se lo digo siempre a los estudiantes, yo distingo entre el proceso de construcción de la investigación y el proceso de armar el relato de la investigación. Son dos cosas absolutamente diferentes. Y en el proceso de construcción de la investigación está todo mezclado. Uno utiliza el recurso metodológico, el recurso empírico, no sé si uno o yo, para, digamos, avenirse a las reglas de una comunidad científica, digamos, que por supuesto uno puede discutir y cuestionar, pero está dentro de ese juego y juega con esas reglas. Listo. Mariana, que querías responder. Adelante. No, bueno, le hacía la respuesta breve a Marcelo sobre hacer una investigación que aborde una dimensión emocional sin la posibilidad de estar presente
Y bueno, creo que sí, digamos, la experiencia de la investigación lo permite. Incluso hay bastante cuestionamiento de en qué medida uno podría abordar esa dimensión con una mera observación, porque si partimos de una teoría de las emociones y los afectos que permiten su manipulación, la manipulación de la expresividad, uno no podría conocer, digamos, el sentido que el actor le da a esa experiencia emocional. Entonces, en ese sentido, sí, uno podría realizar una investigación a través del discurso, a través de textos, a través, digamos, hay investigación que así lo hace. Así que en ese sentido, sí. Y con respecto a la cuestión que había dicho Daniel en términos de las innovaciones, no lo ponía tanto en términos de innovación, de apelar, por ejemplo, a análisis de redes sociales y demás, como algo novedoso, sino en el sentido de que me parece que un poco en el campo socioeducativo nos pasa, y me incluyo, que cierto conservadurismo en el uso de ciertas estrategias metodológicas, y hay algo me parece que se nos juega, que es la escuela como cierto refugio. Hay cierta comodidad o cierta tranquilidad de que uno puede acceder a investigar ciertas realidades dentro de un contexto institucional que si uno gestiona el acceso a partir de las autoridades, uno puede acceder a ciertos fenómenos que ahí suceden sin necesidad de entablar un vínculo de cooperación con cada una de las personas que están ahí adentro. Puede observar una clase y no necesita preguntarle a cada uno y refrendar ese compromiso, etcétera, etcétera. Entonces, me parece que por un lado, ese conservadurismo y esa idea de la escuela como un refugio para investigar, en este momento, ante la imposibilidad de ir a hacer ese trabajo más vicario de observar y de mirar y de ver las interacciones, permiten apelar a otras herramientas que por distintas razones no hemos utilizado previamente. Era eso más que nada. Sebas, si querés retomar alguna de las preguntas. Sí, por ahí algo que planteaba Felicitas Acosta. Cuando planteaba la idea de la epidemia como parteaguas, a mí me parece que es una hipótesis que algunas estamos manejando en términos de pensarla como una erupción en la historia, ¿no? Tal vez medio porque nos interesa ser testigos de un proceso que supuestamente tenga un antes y un después. En esto de plantear siempre el posicionamiento, bueno, los egos se nos juegan, ¿no? Pero más allá de eso, me parece que lo mejor que nos puede pasar en términos epistemológicos es que conservemos cierta reflexividad sobre esa hipótesis para no dejar que la hipótesis se convierta sin mediaciones en el resultado de la investigación, ¿no? En la comprobación de las ideas previas, un poco como le pasó al pobre Agamben que le venimos pegando todos. Me parece, bueno, vieron que yo tengo esta teoría, venía diciendo esto, bueno, se corrobora en esto, ¿no? Me parece que, aunque su teoría es totalmente, digamos, heurísticamente productiva, me parece que lo que habría que evitar eso, digamos, en que dejar que las hipótesis, en manejarlas como tales, sin asignarles causalidades que desconocemos, digamos, ¿no? Yo digo, desde una intuición reflexiva, me parece que es una hipótesis potente para sostener, siempre cuando no caigamos en ese riesgo, ¿no? Como suele pasar cuando, digamos, las primeras investigaciones sobre la revolución digital, ¿no? Que planteaban un poco la pérdida del lazo social o las comunidades online, digitales, con un nuevo romanticismo, digamos. Me parece que ante cada irrupción tendemos siempre esas interpretaciones dicotómicas, y a mí me parece, coincidiendo con eso que plantea de alguna manera Felicitas en su pregunta, me parece que sí, que claramente hay digamos, la pandemia funcionaría como un modo de ver, o sea, una instancia para ver qué nos está pasando con nuestra comprensión del mundo, con el conocimiento, con el tiempo y la historia, digamos, ¿no? Y no como algo mecánico en sí que produce, que tiene efectos sociales moralmente buenos o malos, digo, ¿no? Y hay algo que dijo Mariana que a mí me pareció como muy provocador, que tiene que ver con el conservadurismo, muy provocador porque, digo, me interpela también,
Y lo vinculo con algo que planteaba Verónica Tobeña como pregunta, ¿no? Cuando dice cómo captar lo emergente, digo, ella propone, bueno, se pregunta si no hay que recurrir al ensayismo, o si el ensayismo no es una forma, digo, de captar lo emergente. Y ahí me parece que, digo, más allá del formato o de ese modo de pensar y escribir y de comprender el mundo, me parece que vuelvo a decir algo que, digo, cuando pensaba los ejemplos o los temas de investigación en este contexto, pensaba ejemplos más escolares o de sistema educativo, pero también decía recién, bueno, me parece que hay que desescolarizar la mirada de la investigación, ¿no? Y me parece que hay, entonces yo menciono dos ejemplos, digo, que me parecen repotentes para situar ahora. Digo, ¿qué sucede con la socialización de las infancias en términos de, digamos, abordada de una perspectiva de género en esta educación en casa, digo, ¿no? Me parece que hay que meterse también con eso en la investigación educativa, digamos. Y otro tema emergente, digamos, o un fenómeno emergente, digo, hay miles de producciones de videos en YouTube circulando que son usados en la enseñanza o son confeccionados, son producidos con una cierta intencionalidad pedagógica. Entonces, digo, me parece que esos temas nunca los miramos, ¿no? Nos interesa como, bueno, por ahí sí, la investigación sobre materiales didácticos puede ser, pero me parece que nos falta ver las producciones culturales. Y cuando digo esto, justamente estoy pensando en lo mismo que hizo Verónica, digo, que ya analizó en investigaciones previas otras producciones culturales. Me parece que nos falta ir a ver eso, ¿no? También en esta mirada desescolarizada, porque después son los recursos que se transforman en estrategias de enseñanza en este contexto donde hay conectividad. Muchos docentes envían tareas y videos. Digo, entonces, me parece que hay que volver a pensar las producciones culturales y como un objeto también de la investigación educativa. Bien, muchas gracias, Sebas, Daniel, Mariana. Bueno, estamos ya promediando el encuentro. Evidentemente es un tema que nos permitiría seguir la discusión por rato. Surgieron muchas aristas respecto de nuevas y de viejas indagaciones acerca de cómo lo nuevo nos hace repensar nuestras categorías, nuestras formas de investigar. Al mismo tiempo, qué es lo que podemos recuperar de esas tradiciones, ha sido un tema importante. Aparecieron enfoques, preguntas, perspectivas para la investigación, para retomar en este tiempo. También esas antiguas consideraciones sobre el distanciamiento como investigadores para poder comprender nuestros objetos de conocimiento, por mencionar algunas de las cuestiones que fuimos recorriendo en esta conversación. Les agradezco muchísimo a los tres y a todos los presentes por darnos este tiempo como investigadores y en algunos casos como también investigadores colegas y estudiantes de posgrados, para pensar cómo esta situación de pandemia nos implica en nuestras prácticas de investigación y de formación de docencia. Aprovecho para invitarlas al próximo encuentro, que va a ser el último, que es el miércoles 1 de julio. El tema del próximo encuentro es acerca de la difusión del conocimiento. Vamos al eslabón de, cómo comunicamos, cómo difundimos el saber que se produce en nuestras investigaciones, justamente tratando de pensar los medios tradicionales de comunicación y de difusión del saber y de la investigación, y también las posibilidades que nos damos de reinventar formatos de comunicación. En este encuentro van a estar presentes Guillermina Tiramonti, van a estar Renata Giovine y Verónica Tobeña. Así que es el 1 de julio a las 17 horas, y al mismo tiempo les recuerdo que todas las conversaciones de este ciclo de ideas están en el canal de YouTube de ESIS, así que pueden volver a mirarlas y también suscribirse al canal. Muchísimas gracias, nos vemos el miércoles próximo y hasta luego.
Adiós. Gracias. Gracias. Luego, muchas gracias. Gracias a todos.